Hace unos días, unas semanas, volviste a reinaugurar las arenas después de 47 años. ¿Cómo fue la experiencia y qué significó para ti en tu carrera? Bueno, fue algo increíble, ¿no? Volver a colocar el boxeo en un espacio tan emblemático para el deporte de las 16 cuerdas y ser el protagonista de una noche tan maravillosa, pues siempre es algo especial que queda en el recuerdo. Además, pues por suerte pudimos hacer un buen combate, salimos ganadores y la verdad que fue una noche fantástica. Se agotaron todas las entradas, el público nos llevó en volandas hacia la victoria y el combate salió espectacular. Es que la verdad que no le puedo poner peros aquella noche. ¿Cómo salió la propuesta de hacer un evento así? Bueno, al final lo que se andaba buscando era organizar un evento totalmente diferente, ¿no? Siempre se suelen ubicar las veladas de boxeo en polideportivos, en polígonos, alejados de la ciudad, y faltaba darle un poco a la sociedad ese plus que realmente devuelva las noches de boxeo a la ciudad de Barcelona. Entonces, buscando espacios, apareció este espacio de las arenas de Barcelona. Ellos estuvieron dispuestos a asumir el riesgo, ¿no?, que conllevaba organizar una velada de boxeo, que no es ninguno, pero sí que a veces la gente tiene un tabú a organizar veladas de boxeo según qué recintos, que realmente no hace justicia a lo que es el deporte del boxeo en realidad. Y demostramos que era un evento totalmente diferente a lo que se había visto hasta ahora y evidentemente el público salió súper contento y eso se agradece muchísimo. Es eso, parece que el boxeo a veces, al menos en España, sea como algo clandestino, ya no solo por los lugares en que se hacen los combates, sino también las horas en que las televisiones lo retransmiten, ¿no?, que normalmente es de madrugada, a veces en diferido, ¿no? ¿Qué crees que le da miedo a la sociedad? ¿Qué crees que el boxeo atemoriza? ¿Por qué? Al final es un poco como ciertos animales, ¿no?, que atemorizan porque no los conoces. Pues el boxeo es lo mismo, atemoriza porque realmente no lo conocen. Es un deporte lleno de valores, es un deporte súper sano, es un deporte familiar y es un deporte que tiene mucho que enseñar a la sociedad. Hace poco en un artículo para La Razón, si no me equivoco, me preguntaban cómo beneficiaba el boxeo a gente conflictiva o niños que eran un poco marginales y así, y llegamos a la conclusión de que realmente el problema no lo tenía el boxeo, el problema lo tenía la sociedad, y que la sociedad utilizaba la herramienta del boxeo para educar en valores, en respeto, en un montón de cosas que la sociedad ha perdido. Entonces realmente el deporte del boxeo tiene mucho de positivo. Ha tenido una imagen muy mala que el propio deporte del boxeo se ha encargado de generar, que también las películas han ayudado, ¿no? Siempre el boxeador que sale de la miseria y consigue la gloria, pero hoy día es una imagen totalmente renovada. El boxeador del siglo XXI es una persona dedicada, que estudia, constante, con buen parecer. Ya si nos fijamos, cada vez esa imagen más marginal ya se ha quitado y por suerte ese estigma que tenían los periódicos, las televisiones, está cambiando. Y eso es algo muy positivo porque nos ayuda a crecer muchísimo. Pero es verdad que lo que decías, ¿no?, de los pabellones, puede ser que una de las razones sea que los políticos que gobiernan no estén espacios, o ¿cuál es el motivo por el que se hacen esos pabellones de extrarradio? Las políticas no ayudan, evidentemente. A veces cuando vienen elecciones pues sí que tienes un poco más de apoyos por según qué partidos y según la zona donde lo hagas, pero yo te voy a poner el ejemplo más cercano. Yo soy de Nou Barris de toda la vida, he crecido aquí, me he criado aquí, el gimnasio lleva aquí 35 años. Hemos dado al barrio muchísimo y hemos hecho muchísimo por el barrio. Todo el mundo ha pasado por el gimnasio del Cabo Verdún. Yo he sido o soy uno de los deportistas más destacados del barrio en toda su historia, y el barrio no es capaz de cederme un campo municipal como el de La Montañesa para organizar un campeonato de España o de Europa en los meses de verano cuando no hay partidos. No es capaz de ceder las instalaciones del Ateneu de Nou Barris, que es una entidad pública, bueno, es un espacio público que lo gestiona una entidad privada, y no nos dejan el espacio para hacer una velada pequeña o para hacer algo de boxeo educativo con niños sin contacto. Es decir, que a veces la política se cierra en banda, hacen una gestión privada de un espacio que es público, y eso no es justo, porque todo el mundo tenemos el mismo derecho realmente a poder hacer uso y disfrute de esas instalaciones, y más cuando estás ofreciendo deporte al barrio, cuando estás ofreciendo calidad y cuando estás ofreciendo beneficios a los comercios de alrededor y de la zona, que todo el mundo venga aquí, que no tenga que ir a otros sitios. Entonces es difícil porque no siempre la política apoya lo suficiente. Si realmente
el deporte del boxeo tuviese los mismos apoyos que tienen otros deportes, no tendríamos competencia. Y estoy totalmente seguro, no tenemos competencia, porque durante muchos años ha sido el deporte rey. Pero nos hemos encargado de ocultar el boxeo, de menospreciarlo, de oscurecerlo, y realmente no es así. Hay mucho de positivo en el deporte del boxeo, y ojalá que un día llegue alguien con la cabeza suficiente para decir, hay que apostar por esto porque realmente vale la pena, y realmente vale la pena. Mirando de hemeroteca, contabas en una entrevista que tú, cuando no tenías aún 15 años, tuviste que ir a Francia, ¿no? Porque aquí no podías empezar a boxear porque no era legal o estaba mal visto, ¿no? Y en cambio en Francia sí. Sí, hoy día, por ejemplo, realmente la historia sigue igual. Es en España que a partir de los 15 años se puede empezar a competir de manera oficial con contacto, y no se puede hacer nada antes de los 15. ¿Qué pasa? Que hay un vacío muy grande desde la iniciación de un niño a los 6 años en el deporte hasta los 14, 15 que pueda competir. Está realmente 10 años haciendo algo que presumiblemente le gusta, pero sin realmente poder competir, poder participar, ¿no? Es como llevar al niño todos los días al parque, pero nunca puede chutar a una portería. No, si lo piensas, claro, en otros deportes con 15 años ya está hecho el deportista, ¿no? El deportista está hecho, y además puede haber contacto, porque lo hay en taekwondo, porque lo hay en karate, porque lo hay en judo, porque lo hay en otras disciplinas deportivas, y es un contacto en relación a la edad del deportista. Y en el boxeo buscamos lo mismo. Entonces, como no tenía esa oportunidad aquí en España, y en Francia, que es el país vecino y nos queda al lado, si se podía, pues salíamos mucho a Francia a participar en eventos de boxeo educativo, que es un contacto mínimo, controlado, con las técnicas limitadas. Y ahora se ha aprobado un proyecto que llevamos detrás de él muchos años, desde el Coverdún de Barcelona se ha impulsado, que es el de boxeo educativo sin contacto. Como la ley no permite el contacto entre menores en el deporte del boxeo, pues hemos adaptado un programa que hemos hecho, pues una estructura increíble, que ha tenido una participación de más de 150 niños en el primer año, para que esos niños puedan acercarse a la realidad competitiva al máximo posible, y es una forma de boxeo pero sin contacto. Entonces realizan técnicas de ataque y defensa en frente de un adversario, se les da una puntuación, se les clasifica, tiene una regularidad anual, y es una manera de tener un poco a los niños atados y motivados en el deporte del boxeo que les gusta, y el día de mañana, pues el que quiera competir, que pueda hacerlo realmente. Tú empezaste a ser profesional, si no estoy mal informado, con 18 años, que es relativamente joven, ¿no?, para el boxeo, y ahora tienes 25, o sea, han pasado unos 7 años. 7 años. En su momento dijiste que uno de tus objetivos era hacer que el boxeo fuese más popular en España, ¿no? Hacer un poco como el Rafa Nadal, dijiste en alguna entrevista, ¿no? No, pero el hecho de eso... Sí, de darlo a conocer, y de cambiar la imagen y la concepción del boxeo. ¿Y crees que en estos 7 años ha habido mejoras en el boxeo español? Mucho, mucho. Piensa que estamos haciendo apariciones en todos los medios de prensa, apariciones televisivas. Por suerte el público del País Vasco ha ayudado muchísimo, porque son capaces de meter hasta 10.000 personas en un polideportivo. En Cataluña la gente responde metiendo hasta 3.000, 3.500 personas. Está cambiando la imagen muchísimo. Yo he hecho muchas apariciones en televisión. La forma en que hemos comunicado y transmitido a la afición y al público, a todo el mundo le ha chocado, porque no es usual, ¿no? Por ese estigma que teníamos en el boxeo, que un boxeador sea capaz de hablar bien. No somos nadie con ninguna tara, los golpes no nos afectan. Tenéis una carrera, ¿no? Tengo una carrera, sí. Entonces, es algo que somos personas comunes, y realmente lo único que queremos es enseñarlo a la sociedad, y la sociedad se ha dado cuenta de que el deporte del boxeo realmente no es lo que nos están vendiendo, es otra historia. Yo peleo en Barcelona y acuden familias enteras, niños desde que vienen con el carrito hasta abuelos, que les enseñan a los nietos o a los hijos dónde se hacía boxeo, y se hace un nexo, ¿no? Se hace un nexo familiar de la familia del boxeo, que realmente es lo que hacía falta y lo necesitaba. Pero, por ejemplo, pues tenemos leyes estúpidas, como en la Comunidad de Madrid, que no permiten entrar a los menores a ver boxeo en la Comunidad de Madrid antes de los 18 años. Es triste, ¿no? Fíjate tú, una ley que prohíbe a los menores entrar antes de los 18, acompañados incluso de sus padres, pero permite que a los 15 puedan competir. ¿Dónde queda el punto medio? Entonces es algo que es complejo, En cuanto a tus objetivos personales, ahora oficialmente ya eres candidato, ¿no?, al campeonato de Europa. Ganar ese título es el objetivo. Y en tu carrera sería un salto muy grande, ¿sí? Bueno,
sería un paso importante. Tradicionalmente en España siempre ha sido Campeonato de España, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo. Son como los 3 títulos más importantes, pero las cosas cambian, hay muchos títulos intermedios y hoy día hay otros caminos para llegar a realizar el título mundial. Entonces nosotros por tradición evidentemente queremos hacer el título de Europa y también queremos hacer el título de Europa porque nos quedó la espinita de haberlo hecho en Suecia, de haber hecho un combate tan cerrado con el que fue elegido el mejor campeón de Europa de ese año y creemos que merecemos ser campeones de Europa. Entonces es un objetivo que tenemos que conseguir sí o sí y sería evidentemente un buen paso en nuestra carrera. Y has conseguido entrar también entre los 10 primeros a nivel mundial. Sí. El boxeo mundial se rige en las altas esferas, ¿no? Por así decirlo, por 4 grandes organismos y en uno de ellos estamos en el número 9. Estamos clasificados en los 4 y en uno de ellos estamos en el número 9. Entonces estamos muy bien vistos a las puertas de los organismos mundiales. Entonces vamos a intentar crecer también dentro de la WBA, que es el organismo donde ahora mismo estamos clasificados, e intentar conseguir los mejores resultados posibles. Para ello hay que enfrentar rivales exigentes, de nivel y conseguir la victoria. Y ya como curiosidad, siempre has dicho que eres muy seriéfilo, que te gusta mucho Netflix y que sigues muchas series. Ahora ¿cuáles estás siguiendo? Ahora estoy viendo la segunda temporada de Sinner y sin duda la que más me ha enganchado y recomiendo a todo el mundo son los Peaky Blinders. Esta para mí es la serie... Yo no la he visto, pero tengo muchos amigos que me la han recomendado. Es una locura, es una locura. Decían que iban a hacer otra temporada. No sé si es la verdad, para mí que no la hagan porque ya como quedó espectacular. Pero los Peaky Blinders tenéis que verla. Muy bien, muchas gracias.